bendiciones a todos. Saludos, saludos. Saludos desde aquí, de nuestra hogar, pero un saludo de parte de la comunidad Iglesia Árbol de Vida, aquí un pedazo de la Iglesia de Dios en Clermont. Le damos la bienvenida en esta mañana del domingo, donde vamos a estar teniendo comunión cibernéticamente unos con otros. Y edificándonos y exhortándonos y consolándonos en Cristo. Le damos la bienvenida a todas las familias de la fe y a aquellos amigos, familiares que se van a estar uniendo a este live. Así que vamos a darle un poco de tiempo a que se vayan uniendo todos los de la comunidad, Árbol de Vida, y a todos los que el Señor más adelante va a permitir que escuchen este video y para que sea de edificación para sus vidas, con el único propósito de manifestar la vida de Dios, experimentar esa vida del Espíritu y manifestarla en tu entorno. Así que son bendecidos, nos gozamos en este privilegio que el Señor nos da, que aunque no estamos dentro de un edificio, la iglesia de Dios sigue operando en Cristo, sigue manifestando a Cristo, sigue edificando y haciendo la función por la cual Dios la llamó, por el cual Dios la unió a Cristo, ¿verdad? Manifestar la vida de Dios en donde Dios la había puesto. Así que saludos a los que ya se están conectando. Por ahí veo yo a Mayra, bendecido día. Veo a Noemí, saludos Noemí, bendiciones de allá de Comunidad Eterno Pacto. La pastora Noemí, Christopher Vargas, saludos, bendiciones. Lucy, nuestra amada Lucy, aleluya. Por ahí veo a mi hermana Arlene y Germain, están conectados también, bendiciones, me gozo. Y estamos de verdad gozosos aún en medio de esta temporada. Ya mi mami por ahí también, saludos, mami se conectó. Estamos gozosos porque sabemos que Dios está haciendo y continuando su obra, su propósito continúa manifestándose sobre la tierra, sobre sus hijos, sobre su iglesia en medio de todo, porque la obra de Dios, el propósito de Dios eterno no se detiene. Así que son bendecidos y antes de comenzar la edificación de esta mañana, vamos a en comunión a orar juntos como cuerpo, para que el Espíritu se glorifique en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a compartir en esta mañana. Así que le voy a pedir al pastor Alberto que nos dirija en oración en esta hora. Oremos juntos como un solo cuerpo, uno con Cristo. Así que nos gozamos, le damos gloria a Dios por este hermoso día, por este privilegio que nos da, Señor, de un día más de vida, Padre, Señor, de disfrutar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Dios mío, lo que tú tienes para todos nosotros, para tu cuerpo, para tu iglesia, Dios del cielo, Padre. Por eso te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de recibir palabras, por gracia compartirla a nuestros hermanos, Señor. En medio de todo, Dios mío, circunstancias, confiamos en ti. Sabemos que tú tienes el control, sabemos que tú estás reinando, sabemos que tú nos quieres llevar a reinar, Dios mío, con esta palabra que vamos a recibir, Dios del cielo, que tú has planificado, que tú has destinado para este tiempo, Padre. Señor, y como obediente, Padre, como hijos obedientes, Padre, queremos, Señor, compartirla como tú la has compartido con nosotros, Padre. Prepara cada corazón, Dios del cielo, prepara cada alma, Dios mío, Padre, que tú tienes destinada para recibir este mensaje, Padre. Los que están ahí, los que van a conectarse más adelante, Padre. Que todo entendimiento, Padre, Señor, sea aclarado en sus vidas, Padre. Que tu Espíritu los dirija, Dios mío, a esta verdad, Dios mío, y empiezan a reinar, a disfrutar por el cual, Dios, Señor, tú nos traíste, Padre, y que cada uno, Dios mío, que reciba, Dios mío, que también, Señor, que la dé, que la sirva, que la comparta, Padre, hasta llenar la tierra de tu gloria, que este es el propósito por el cual tú nos traíste en este tiempo, Dios mío, Padre, y como obediente Jehová, Señor, queremos compartirla, disfrutarla, Padre, Señor, pero sabemos que eres tú, Dios, que eres tú, Señor, y nosotros somos los instrumentos. Padre, te pedimos, Dios del cielo, Padre, que seas tú dirigiéndonos, Padre, que seas tú guiando, Padre, que seas tú preparando, Padre, Señor, el corazón de cada uno, Dios mío, Padre. Oh, aleluya, te damos, Señor, la gloria, la honra, Padre, porque se trata de ti, por ti, para ti, Señor, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, amén y amén, Señor. Amén. Saludo nuevamente. Aquí sus servidores de parte de la Iglesia Comunidad Árbol de Vida. Mi nombre es Nidia
y Gualberto, y estamos aquí para compartir con ustedes una palabra que nos va a edificar, nos va a exhortar y nos va a consolar en esta mañana. Sabemos que este domingo los hijos de Dios, el mundo está celebrando la resurrección de Jesucristo. Y yo quiero compartirles en esta mañana algo que el Señor ha ministrado a mi corazón para esta hora o para este día. Y es que en medio de la resurrección hubo un cambio. Hubo un cambio de orden, hubo un comienzo en lo espiritual. Hubo un cambio y un comienzo, un nuevo orden espiritual. Y yo quiero que me acompañes en esta mañana, si tienes tu Biblia o si no más adelante, ¿verdad? Que vayas a ir a confirmar que lo que hayamos compartido en esta mañana sea así, como un buen peruano, ¿verdad? Como dice la Escritura, pues vamos a leer en Juan 13, capítulo 13 del libro de Juan, versículos del 3 al 8. Lo voy a pedir al pastor que lea en esta mañana. Amén. Juan 13, de 3 al 8. Apúntalo por ahí para que solamente no lo escuche, sino que después lo analice, lo comparte y le hace el capítulo completo para que vea el trasfondo de lo que Dios quiere traernos hoy, que eso es bien, bien importante. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vemos que este es un relato donde leímos ahora de Jesús que estaba con los discípulos. Y este relato ocurrió antes de la cruz. Cuando decimos la cruz, nos referimos antes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si nosotros leemos el contexto de lo que está hablando aquí, aunque Jesús estaba practicando un ritual físico, les estaba hablando de un asunto espiritual. Les estaba llevando un mensaje espiritual a sus discípulos. Después de que el Señor Jesús hubo lavado los pies de sus discípulos, ahí mismo en el contexto, en el versículo 12, dice que tomando su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y ahí mismo en el versículo 14 le dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Fíjate que Jesús les hace esta pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Le dice a sus discípulos. Ellos ciertamente sabían que físicamente Jesús le había lavado sus pies. Sabían lo que Jesús había hecho. Pero ignoraban el significado espiritual de lo que Jesús le estaba queriendo enseñar. Le estaba queriendo revelar a sus espíritus a través de ese acto de lavarle los pies. Y esto me llevó a recordar la historia en la Biblia que nos habla del etíope y Felipe. Que el etíope iba por el camino, ¿se acuerdan de la historia? Aquellos que no lo conocen. Un etíope iba por el camino, dice la Escritura, y no estaba leyendo los escritos de aquel viejo pacto y no entendía. Entonces vino Felipe, guiado por el Espíritu, y comenzó a explicarle lo que quería decir, lo que estaba leyendo este etíope. Así que en esta mañana eso es lo que queremos hacer, compartir cuál es el mensaje espiritual de lo que la Escritura nos dice o nos enseña, cuál es esa palabra revelada. Jesús, algo que tenemos que entender es que no estaba en ningún momento estableciendo un ritual para que la iglesia lo practicara, para que de ahí en adelante la iglesia comenzara a practicar ese ritual. Jesús estaba usando algo común
en su tiempo, como el lavar los pies, como un símbolo para enseñarles una verdad espiritual. En los tiempos de Jesús esto era común porque ellos usaban sandalias, ellos caminaban, se movían por terrenos de arena, por desiertos, y sus pies se ensuciaban debido a los caminos llenos de polvo. Pero escucha bien esto, si un caminante entraba a un banquete con los pies sucios, su mal olor dañaba la comunión entre los presentes. Así que para tener un banquete agradable, era necesario que todos se lavaran los pies. Escucha eso que ocurría. Escúchalo con tus ojos, con tus oídos del espíritu. O sea, era necesario entrar limpio al banquete que eras invitado. Él les estaba enseñando a través de ese lavatorio de el servicio a los demás. Él le estaba dando a entender a los discípulos lo que era servir a los demás. Les dejó en claro la lección del servicio. Pero vemos, sin embargo, la iglesia, un gran % de la iglesia de Dios, muchos hijos de Dios en el mundo, que no comprenden sobre los rituales espirituales como el bautismo en agua, la cena de pan y vino, el lavamiento de los pies, que esos fueron rituales, pero que tenían un propósito, eran una sombra, eran un tipo. Entonces, no saben lo que Jesús hizo con esos rituales, no están entendidos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Fíjate que Pablo, por el Espíritu, nos los explica en 1 Corintios 15:46. Dice, Más, 1 Corintios 15:46, para que lo apunte. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal natural. Luego lo espiritual. Fíjate que antes... Mas lo espiritual no es primero. Algunas versiones dicen sino lo animal, otras dicen sino lo natural. Luego lo espiritual. Fíjate que antes de la cruz todos los rituales estuvieron y se movieron en lo terrenal, en lo literal, en lo físico. Pero después de la cruz venía lo espiritual, venía un cambio, un nuevo orden. ¿Cuál fue ese cambio? Lo espiritual, un nuevo orden espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia de Dios opera en lo natural, en lo viejo, en el orden viejo, en lo natural, en lo terrenal o físico? Va a estar compartiendo doctrinas, haciendo cultos. Su fe va a estar en lo natural, va a estar en lo literal, va a estar en lo físico, donde allí todo es pan, donde todo es vino, agua, aceite, lavatorios, inciensos, banderas, vestimentas judías, el chofar, todo aquello que perteneció a antes de la cruz, todo aquello que pertenecía a lo antiguo, a lo natural, a lo literal. Porque no han entendido el cambio que se ha manifestado después de la cruz. El reino espiritual de Cristo. Y algunos que sí ya lo han entendido, no han querido darlo. Eso sería otras razones por qué no han querido darlo. Pero yo creo que en esta hora, en este tiempo, el Señor está haciendo que entendamos que todo lo que es físico, que todo lo que está en sombra, lo que está antes de la cruz y no es nuestra realidad. No es al orden o el orden en que nosotros vivimos. Cuando nosotros vemos nuestra sombra, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la sombra de alguien, es un reflejo, no es la persona en sí. Y yo me di a la tarea de buscar un diccionario bíblico que era sombra y encontré una poderosa enseñanza que nos ayuda a ver lo que significa en la palabra la sombra. Dice que la sombra está continuamente cambiando, es algo que continuamente está cambiando y no tiene permanencia en sí, no es algo permanente. Es símbolo también de transitoriedad de la vida humana. La sombra es algo transitorio, no es permanente. Mira cómo dice, en contraste, es algo contrario
con la inmutabilidad de Dios. Inmutable es algo que no cambia. La sombra es algo que no es permanente, que fue algo transitorio en comparación con Dios o con lo del Espíritu, que es inmutable, que no cambia, es permanente. Lo que está antes de la cruz, todo lo que era ceremonias, rituales, aquello que estaba en sombra, fue transitorio hasta que se reveló Cristo en la cruz, nuestra realidad, tu realidad, nuestra realidad. Quiero que me acompañes a leer y confirmar esta verdad presente de Cristo en Lucas 24:44. Vamos a leer en la versión internacional, donde nos confirma que esto fue cumplido en Cristo, que todo eso que estaba en sombra, que todo eso que pertenecía a esas ceremonias y ritos, a aquel antiguo pacto, fue consumado en Cristo. Dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que en Cristo, todo lo que era y estaba dentro de la ley de Moisés, todas esas fiestas, ceremonias, ritos, todos se cumplieron en Él. Todo lo que los profetas anunciaron se cumplieron en Cristo. Todo lo que declara los salmos, cuando esos salmistas declaraban anhelando lo que era del Espíritu, se consumó, se cumplió en Cristo. También en Colosenses 2:17 nos afirmas. Dice, todo esto es una sombra. Escuche, Colosenses 2:17, lo que dice. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La palabra habla claro. La realidad se halla en Cristo. Qué poderoso. Está claro en la Escritura que nuestra realidad, que la realidad de todas las cosas, que el cumplimiento de todo aquello fue manifestado en Cristo, en la cruz, en la muerte y sepultura de Jesucristo y resurrección. Porque hubo una resurrección, hubo una manifestación de Cristo y un nuevo cambio, un nuevo orden espiritual, en el cual Cristo es nuestra realidad. Cristo nos habita. Es el Espíritu que nos dio vida. Es el Espíritu que te habita. Es el Espíritu que a ti te dio vida también. Todo lo que es espiritual está en lo real. Está después de la cruz. Estar en sombra es vivir con velos en el entendimiento. Escucha bien, todo lo que es espiritual está en lo real, después de la cruz. Estar en sombra es vivir con velos en el entendimiento. Y el Señor quiere que los hijos de Dios, la iglesia de Dios, en este tiempo, entienda cuál es su tiempo. Es el tiempo del Espíritu. Ya se había manifestado hace más de 2000 años el nuevo orden espiritual, el Cristo en nosotros que nos habita, una nueva vida en el Espíritu. La vida de Dios, la vida de Cristo, la vida de Dios en Cristo. Dice Colosenses 2. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir. Vuelve y lo repite. Solo son sombras de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los colosenses, ¿verdad? Y los está edificando porque habían diferentes maestros, diferentes enseñanzas que se querían
acomodar dentro de esa comunidad, dentro de ese cuerpo de Cristo, que eran contrarias a la verdad presente de Cristo. Ya se había manifestado el nuevo orden espiritual, sin embargo querían entrar esas ceremonias, esas costumbres, esos rituales de aquel que pertenecían a aquel antiguo pacto al nuevo orden. Y Pablo los está edificando. No, ustedes ya pertenecen a Cristo, no tienen que practicar eso que ya caducó en Cristo. También los edificó en que tenían que tener cuidado de esas enseñanzas que venían basadas en visiones, que no son conforme a la verdad presente de Cristo, que vienen, dicen, de una mente carnal. No puede alguien venir a tener una supuesta visión y traer una enseñanza a la iglesia, creando una doctrina para practicar basada en una visión que no va conforme a la escritura de Dios. Por eso es que es importante que nosotros seamos hijos entendidos en este nuevo orden espiritual, que la vida de Cristo te habita. Y como decía el cántico al principio de comenzar esta edificación, tú estás completo en Él, porque Él te habita. La vida divina de Dios te habita en Cristo. Y tú y yo estamos completos y vivimos en el tiempo de lo espiritual y de la plenitud, donde todos estamos completos en Él y donde todos somos uno en Cristo como cuerpo. Dice Hebreos 10:1. Dice Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. Escuche bien, porque pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. También está el apóstol Pablo nuevamente. Aquí está edificando a la iglesia de los hebreos, ¿verdad? Esta iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles y los estaba edificando para que ellos entendieran que ya lo que pertenecía a aquel viejo pacto, todas esas sombras que tipificaban a Cristo, que daban ejemplo, era para que ellos entendieran de forma física y natural lo que Dios iba a hacer en Cristo. Ya habían sido cumplidas en Cristo. Ya ellos eran beneficiados, estaban disfrutando de esos beneficios que fueron manifestados en la cruz. Tú y yo también somos beneficiarios de ese orden espiritual, de esa vida en el espíritu que fue manifestada en la resurrección de Cristo. Esa es nuestra realidad. Dice también en Hebreos 8, versículos 5 y 6, dice: Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Escuche bien. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de concluir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pasto de cual es el mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Poderoso. Aquí nuevamente Pablo edificando a los hebreos, explicándolos que aquel sistema que envolvía aquel templo con el sistema de ceremonias y sacrificios era copia y sombra del que está en el cielo, del espiritual. Ya había cesado aquel sistema de ceremonias, cultos, rituales, porque ya se había manifestado el nuevo y eterno pacto, donde opera un orden espiritual, un orden en el espíritu, una vida en el espíritu. Ya aquello que eran tipo y figura de Cristo, ya todo habitaba en el hombre y estábamos completos en Él desde la cruz, después de esa resurrección, porque ya se había manifestado el sacerdocio de Cristo y había entrado un nuevo y eterno pacto. Y el Señor nos está haciendo entendidos en esta hora que tú y yo pertenecemos a este nuevo orden espiritual, a este nuevo y eterno pacto, nuevo en aquel momento, pero ya eterno, porque fue
hecho en Cristo espiritualmente, y lo espiritual es eterno. Así que antes de la cruz, la humanidad estaba en sombra, estaba en lo físico, en lo literal. Pero después de la cruz estamos en un nuevo orden. Y eso es lo que Dios quiere ministrarte en esta mañana, tu entendimiento. Tú estás en el nuevo orden espiritual, en lo real, en lo espiritual. Y esa realidad es Cristo en nosotros, una vida que portamos en el Espíritu. Entonces, en esta mañana, ubica tu entendimiento y tu vida. Por lo que hacemos, nosotros demostramos en dónde nosotros estamos ubicados. Te pregunto en esta mañana, ¿dónde estás ubicado tú? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde está ubicado tu entendimiento? ¿Estás todavía en la sombra? ¿Estás todavía en lo físico, en lo literal? ¿Estás antes de la cruz practicando ceremonias, tratando de conocer a Dios, practicando rituales, cargando amuletos? Te quiero decir en esta mañana que esa no es tu realidad. Estás mal ubicado en tu entendimiento, porque tu realidad es Cristo. Tu realidad es después de la cruz. Tu realidad es una vida espiritual que te habita, en donde tú estás completo en Él, en donde tú estás en plenitud completo en Él, donde en ti habita el amor perfecto de Cristo, el amor eterno, el amor que se lleva todo miedo, el amor que te lleva a vencer en cualquier temporada. La justicia de Dios está en ti. Nosotros, los reyes de Dios, el Señor quiere que seamos entendidos en que estamos después de la cruz, que nos encontramos en el campo de lo espiritual, porque ya se dio el cumplimiento de las sombras y el campo de lo natural, de lo literal, ya cesó. Somos reyes sin sombras, sin tener que practicar rituales ni sombras, sino libres en Cristo para vivir en la vida que te habita, la vida espiritual que te habita en Cristo. Fíjate que cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, con ello no estaba instituyendo, como compartimos, ningún ritual para que la iglesia practicara. Él estaba enseñando lecciones espirituales a través de aspectos literales como lavar los pies. A través de él lavarle los pies a los discípulos, Jesús le estaba dando un ejemplo de inclinación al servicio de los demás. Por eso dice que él se ciñó la toalla. El ceñir la toalla, ¿verdad? La toalla ceñida de un rey es el servicio, es lo que le estaba implicando o compartiendo o ministrando o revelándoles Cristo Jesús a través de lo que estaba haciendo a sus discípulos. En Juan 13 también dice que cuando Jesús se quitó el manto, estaba implicando que se estaba despojando de posiciones y de jerarquías. Él estaba inclinándose al servicio de sus discípulos, porque para eso vino. Dice, ¿a qué vino él? A servir, no a ser servido. Ahí mismo en el capítulo Juan de 13, capítulo 13 de Juan, el versículo 8 dice, cuando Jesús tenía en sus manos los pies de Pedro, ¿qué le dijo Pedro? No me lavarás los pies jamás. Y estas fueron las palabras que Jesús le respondió. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Fíjate que en estas palabras nos llevan a entender una poderosa verdad espiritual. Era necesario, acuérdense que era necesario, que leímos como parte de lavar los pies en la costumbre de ellos, según el ambiente que ellos vivían de polvo. Era necesario estar limpio para participar del banquete. Si lo vemos en el sentido espiritual, era necesario, él estaba diciendo a Pedro, estar limpio para participar del banquete espiritual, para participar de esa vida en el espíritu. Él le dijo, para que tengas parte conmigo, para que participes de ese banquete espiritual conmigo, es necesario que yo te lave. Dice en Apocalipsis 1, 5 al 6, confirmamos que esas palabras que Jesús le declaró, le reveló a Pedro, en ese momento fueron manifestadas en la cruz. Aquí en Apocalipsis 1, 5 al 6 nos dice. Dice,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Wow. Ese lavamiento en la cruz que Jesús le estaba hablando a Pedro y en ese momento no entendió, se manifestó allí en la cruz. La humanidad fue lavada con la sangre, sus pecados fueron lavados. ¿Y qué dice Apocalipsis ahí? Y los hizo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Eternamente y para siempre los hizo sacerdotes y reyes para Dios. Nosotros también somos reyes y sacerdotes para Dios. Tú también eres un rey, una reina para Dios. Porque nosotros pertenecemos a esa orden del Espíritu donde la vida divina de Cristo nos habita. Dice 1 Corintios 6, versículos 10 y 11. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de vosotros, pues fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es un espíritu vivificado en Cristo. Poderoso. Wow, poderoso. Aquí está el apóstol Pablo en la carta que le escribió a la iglesia de Corinto y los estaba edificando en lo que ellos eran en el Espíritu. Fíjate que primero los nombra o le dice lo que eran, lo que ellos no son. Le dijo, ni los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pero en el 11 dice, y esto erais algunos de vosotros. Eso es lo que tú no eres. Porque les dijo, porque fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En la cruz, allí en la cruz, ellos habían recibido esa transformación en el Espíritu. Dice, y les dijo, eres un espíritu santificado, justificado en Cristo. Aleluya. Pablo los estaba edificando en su realidad, que ahora Cristo habitaba en su espíritu y ellos tenían una nueva vida en el espíritu. Como estamos nosotros haciendo en esta hora, afirmándote en lo que tú eres después de la cruz, después de esa resurrección que se manifestó hace más de 2000 años. Un espíritu vivificado en Cristo. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy en el Espíritu, un espíritu vivificado en Cristo. Dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por las concupiscencias. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho en donde leímos en Juan al principio que era necesario lavarlo para que tuviera parte conmigo? Le había dicho a Pedro. Pues eso se manifestó en la cruz después de la resurrección. Después del día de Pentecostés, donde entró el Espíritu a la tierra, a la humanidad, comenzó a entrar esa obra del Espíritu, ese nuevo orden en el Espíritu, para participar de la naturaleza divina. Ese era el gran banquete al que habían sido invitados, al gran banquete del Espíritu, al gran banquete espiritual. Ya ellos tenían parte después de la cruz de esa naturaleza divina que estaba en Jesús, pero que también ahora, después de la cruz, estaba en ellos, que también está en ti y está en mí, en Cristo. Así que ¿cuándo ocurrió eso? Porque el mayor y más poderoso acto de servicio fue manifestado por la humanidad en la cruz.
Dice, leemos en Filipenses 2, 7 al 11. Dice, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que es poderoso. Poderoso, ¿verdad? Él dejó su posición, ¿verdad? Su posición para servir. Servir a la humanidad, la salvación, la justificación, su justicia, un nuevo orden en el Espíritu, una vida en el Espíritu de cada hombre, de cada mujer. Eso fue manifestado allí para que toda lengua, ¿verdad?, reconozca, se doble toda rodilla que está en los cielos y debajo de la tierra. Reconozca, no es un acto de arrodillarte, no es un acto literal, es un acto espiritual para que todos reconozcan que Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos en Juan 13:3, habíamos leído, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Esa porción ministró a mi corazón porque el Padre le había entregado todo al Hijo en las manos. Y dice en 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que el Padre le entregó en las manos, Él lo dio. Te lo depositó en el Espíritu. Esa era la vida divina del Padre. Está depositado en tu espíritu. Podemos entender solo por el Espíritu que estamos completos en Cristo, bajo el nuevo orden espiritual. Tú estás completo en Cristo. Te fue servido toda la vida divina del Padre en tu espíritu, en Cristo, cuando ya eres uno con Él. Yo creo que en este tiempo yo estoy convencida por el Espíritu que en esta temporada donde estamos encerrados, cada uno está encerrado en su hogar, ¿verdad? Estamos enfrentando un reto, aflicción, como tú lo quieras llamar. El Señor quiere hacernos conscientes de la vida espiritual que portamos, que está en nosotros, una vida que nosotros portamos en el Espíritu, donde nosotros podemos conocer a Dios, intimar con Él, experimentar su justicia, su amor, que quita todo miedo, no practicando sombras ni ceremonias que pertenecieron a un antiguo pacto y que ya no aplican, que ya no transforman, dice la Escritura, a los que practican tales cosas, sino a manifestarnos en un reino espiritual, a vivir en el Espíritu, teniendo comunión con Él, con el Padre, hablando con el Padre, teniendo comunión con su palabra, con la verdad presente de Cristo, creciendo en esa verdad presente de Cristo y viviendo en la vida abundante que nos fue depositada en nuestro espíritu, donde Dios te ha puesto. Desde tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. En este tiempo es el llamado del Espíritu lo que está produciendo en los hijos y en la iglesia de Dios. Si abrimos nuestros ojos espirituales, lo podemos ver, esa obra del Espíritu. Jesús mismo declaró que su reino no era de este mundo, porque se trataba de un reino espiritual. Lo podemos leer en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí en el Espíritu es donde en ti habita su justicia. Es en el Espíritu donde en ti habita la paz. Es en tu Espíritu donde habita el gozo que fue depositada en esa vida divina de Cristo que te habita.
Su reino no depende de lo que está ocurriendo en el mundo, ni de lo que esté ocurriendo en nuestro entorno, ni cuál sea la temporada que nosotros estemos viviendo. Su reino sigue operando. Su reino sigue operando porque es en el Espíritu. Y como es espiritual, es eterno. Nada lo detiene. No es como leímos ahorita, como no es en sombra, no es transitorio, es permanente, es eterno y es en el Espíritu. Dios en este tiempo está haciendo una transformación en nuestro entendimiento, en el entendimiento de la iglesia de Dios en el mundo entero, en el entendimiento de los hijos de Dios que viene del Espíritu. Esa transformación que Dios está haciendo es poderosa y es eterna. No cabe duda que Dios está haciendo una transformación, que Dios está haciendo una transformación en ti o quiere hacer una transformación en ti desde tu entendimiento. Porque en tu espíritu estás completo y estás en perfección, en plenitud. Pero la iglesia de Dios y muchos hijos de Dios necesitamos la transformación en nuestro entendimiento. El Espíritu nos está haciendo entender que no es lo literal, que no es lo físico, que no es lo material lo que nos lleva a conocer a Dios. No es de esa manera. Al ser transformados, al experimentar la vida del Padre que nos fue depositada en el Hijo, en esa resurrección que hace más de 2000 años fue manifestada, es lo que nos va a llevar a conocer a Dios y a experimentar esa vida espiritual. Dios nos está haciendo conscientes en esta hora. Dios nos está haciendo entendidos. Dios nos está afirmando como iglesia de Dios en el mundo entero, como hijos de Dios, como en este orden espiritual que ya se manifestó después de la cruz, después de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que no opera a través, como compartimos, de ceremonias, ni ritos, ni amuletos, sino que opera dentro de ti. Es desde adentro de ti quien tú vas a conocer quién te habita. Es en nuestro espíritu donde te habita Cristo, la vida divina de Dios, donde allí es uno contigo y donde somos uno en Cristo. Aleluya. Somos una familia de Dios, que nos estamos conectando a través de esta tecnología, pero somos una familia, una sola familia en Cristo. Según Juan 13:4, perdón, Jesús se quitó su manto y tomando la toalla, se ciñó para lavar los pies a sus discípulos. Jesús nos modeló a un rey de Dios en el servicio a los demás. Él le exhortó a los discípulos: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así que yo te exhorto, amado Rey de Dios, o el Espíritu nos exhorta en esta mañana, que nuestro ministerio en el reino espiritual, en el nuevo orden espiritual, es servir. Es servir desde el Espíritu, como compartió nuestro amado ministro Xavier una vez a través de una enseñanza en la comunidad Árbol de Vida. Es servir desde el Espíritu. Es la naturaleza del Hijo. Tenemos que dejar los mantos, quitarnos los mantos de diferencias y en amor, el amor que echa fuera el temor, el perfecto amor incondicional de Dios que cubre multitud de defectos y servir a los demás. Este es un tiempo especial para servir a los demás. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué poderoso! Wow. A través de la enseñanza, la edificación, de la exhortación, de la consolación, ¿qué hace? Perfecciona, madura al hombre. A ese hombre espiritual lo madura para prepararlo para toda nueva obra, para manifestar las obras del Padre, las obras del Espíritu.
Dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué poderosa palabra. ¿A qué fuimos llamados en este orden Yeah. espiritual? ¿A qué fuimos llamados? A servirnos en amor unos a los otros, a servirnos en amor, operar en la vida del espíritu, operar en el nuevo orden espiritual es operar en servicio. Yeah. Un rey sirve cuando ve al caído y lo levanta. Yeah. Es a través de ti, es a través de mí que el ministerio de Cristo en la tierra va a seguir operando o está operando en la tierra. Cuando nosotros levantamos, le servimos al caído, cuando animamos a aquellos que están deprimidos. En esta temporada hay muchos tristes, hay muchos deprimidos, pero hay muchos ministros de Dios edificando, animando a aquellos que están tristes o deprimidos o preocupados con la palabra de la verdad presente que es Cristo en nosotros, para que salgan de esa condición de tristeza o de depresión, porque su realidad es Cristo y que están completos en Él. Nosotros manifestamos el servir cuando nos ayudamos y aportamos, cuando vemos la oportunidad del que tiene necesidad y le ayudamos, cuando consolamos a aquel que está afligido o en tristeza. Servimos a Dios en este orden espiritual o en esta vida del Espíritu. Pero recuerda y te recuerdo en esta mañana que no es con tu fuerza, sino con el poder que te fue servido en el Espíritu, al cual tú estás llamado a servir. Porque es para Dios que lo hacemos, Señor, para que Él tenga toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Así que en este orden espiritual ya tú estás completo. Ya fue manifestado Cristo en la cruz después de la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo, lo cual hoy se celebra, lo cual nuestra realidad es Cristo en nosotros, donde todo está completo, donde tú estás completo en el Espíritu. Pero ciertamente esa vida que te habita en el Espíritu tiene que manifestarse, tiene que hacerse vida en ti. Y quiero dejarlo en esta mañana antes de orar con la porción de Mateo 6:33 que dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Esta palabra poderosa, este versículo, puede ser o es realidad en tu vida. Yeah. El Señor nos exhorta a que busquemos, que nos conectemos, que tengamos como una comunión práctica con esa vida del Espíritu. Es lo primero, debe ser lo primero, porque todo lo demás va a ser añadido a tu vida. No sé qué es lo que te preocupa en este tiempo, quizás en la situación económica, quizás esta temporada que no sabes cuándo va a parar, no sé, quizás estás pasando situaciones en tu matrimonio en medio de esta temporada de lo que está ocurriendo en el mundo, no sé, solo tú y Dios conocen cuál es tu situación en este momento. Pero el consejo del Espíritu en este nuevo orden espiritual es que busques desde el Espíritu, desde adentro de ti, desde el depósito divino en tu espíritu, busques a Dios, busques conocerlo, busques hablar con Él, busques alimentarte de la verdad presente de su palabra, de Cristo, para que tú puedas experimentar su paz, su descanso, que solo es en el Espíritu donde tú puedes experimentarlo. No con tu fuerza, sino desde el Espíritu. Porque todo lo demás, yo te garantizo que Dios lo va a añadir. Nosotros como familia hemos pasado muchas temporadas de enfermedad, temporadas de huracanes, temporadas de haberlo perdido todo, diferentes temporadas. Pero de todas nos libró Dios. Nos levantamos, de todas nos libró Dios. En victoria, la victoria de Cristo se manifestó viviendo en la vida del Espíritu, ocupándonos de lo del reino de Dios en lo espiritual. Operar en la vida del Espíritu es la clave,
para tú manifestar y experimentar esa vida, esa victoria de Cristo y esa vida de Cristo. No es de otra forma, no es de otra forma. Así que si el Señor en esta mañana te ha hecho consciente de tu vida, de lo que tú portas en el Espíritu, o te ha venido hablando a través de diferentes ministros, haciéndote consciente, haciéndote un hijo entendido de lo que tú portas en el Espíritu, de cómo todas las cosas que eran antes de la cruz habían cambiado después de la cruz, después de la resurrección. Yo te invito a que tú continúes creciendo en esta vida del Espíritu. Que no solo te quedes en ese entendimiento de que estás completo, de que Él te habita, sino que crezcas. Y quizás te preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo crezco en esto que Dios está ministrando a mi corazón, a mi mente y a mi espíritu? Teniendo comunión con el Padre, teniendo comunión con el Hijo, una comunión práctica, hablando con tu Padre Dios, hablando con el que te habita, no con alguien que está afuera ni arriba de ti, sino alguien que está en tu interior, que te habita en Cristo, donde eres uno con Él, donde estás completo, teniendo comunión con el Evangelio de Dios, con la palabra de Dios presente, no basándote en un viejo pacto, practicando ceremonias, queriendo practicar rituales que nada transforman. Eso no va a traer transformación, no produce transformación. Ya lo dice la Escritura, sino con esta verdad presente, entendiendo quién tú eres en Cristo, qué es lo que tú portas, cuáles son esas riquezas espirituales que te habitan en la vida divina de Cristo. Y teniendo comunión con la familia de Dios, teniendo comunión unos con otros. No te puede faltar esa. Es clave en este tiempo que estamos encerrados, tener comunión unos con otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos un lugar de reunión? No hay un lugar. Ciertamente nosotros somos de acá de Clermont, en la Florida. Somos un pedazo de la iglesia de Dios en el mundo. Aquí en Clermont somos la comunidad, Iglesia Comunidad Árbol de Vida. Y ciertamente no nos estamos reuniendo físicamente, pero nos estamos edificando como un solo cuerpo a través de las redes. Así que te invito a que tú te unas a la página, por ejemplo, de Comunidad Árbol de Vida y puedas ser edificado con lo que podamos compartir a través de la página, con mensajes de otros ministros de la Iglesia de Dios en el mundo entero que edifican en la verdad presente de Cristo, para que tú continúes creciendo en esta vida del Espíritu, para que tú continúes creciendo en la verdad presente de Cristo, en la verdad que te habita, en esa vida espiritual que te habita en Cristo. Así que tú eres un bendecido, estás completo en Cristo, estás en plenitud, perteneces a un orden espiritual. Y si viene en tu corazón, pero yo soy esto, aquello, eso no eres tú, porque lo que tú eres es lo que tú eres en el Espíritu. Un rey y sacerdote para Dios. Eso es lo que va a traer transformación a tu vida. Cuando tú comiences a entender lo que tú eres en el Espíritu. Es lo que va a traer manifestación de la vida de Dios a tu vida. Lo que tú entiendes. Cuando tú entiendes lo que tú eres y lo que tú portas en el Espíritu. Así que son bendecidos. Espero que esta palabra los haya edificado, los haya exhortado y consolado. Y no te vayas de ahí. Queremos orar pidiendo por tu vida, pidiendo por tu familia, para que esta vida en el Espíritu siga creciendo en ti, se manifieste en ti. No solo en esta temporada, sino todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, eternamente y para siempre, puedas conocer y disfrutar la vida de Dios en el Espíritu. Un saludo a todos los que se conectaron, un saludo a ICA, Comunidad Iglesia Árbol de Vida, a la familia, a los amigos y todos aquellos que más adelante escuchen este mensaje. Y únete en esta hora como un solo cuerpo, como la familia de Dios, a orar e interceder unos por los otros. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta hora y por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de edificarnos, Señor.
de exhortarnos unos a otros, Señor, y de consolarnos, Padre. Entendiendo cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra verdad. Cristo en nosotros, Señor. Una vida en el Espíritu que nos habita, Padre. Una vida, Dios mío, que nos permite conocerte. Una vida, Señor, que nos permite crecer, Señor, en ti, Padre. Pero una vida, Señor, que nos permite experimentar lo que habita en nuestro espíritu, Señor, y vivirlo, Padre. Una vida, Señor, que nos permite experimentar y manifestar el amor que echa fuera el temor, Padre. Una vida que nos permite experimentar tu justicia y manifestar esa justicia, Señor, eso correcto a nuestro entorno, Padre. Oh, Padre, un poder, Dios, un poder desde el Espíritu, Señor, oh Dios, que nos lleva a manifestarnos como más que vencedores en Cristo, Padre. Gracias, Señor, por hacernos conscientes, Dios, por iluminarnos, Señor, en la realidad, Señor, en nuestra realidad, Padre. Gracias, Dios, por habernos hecho libres, Señor. Libres, Dios mío, Padre, de aquello, Padre, que ya caducó, Señor. Libre, Señor, de que no tenemos que practicar ceremonias ni ritos, Señor, sino que disfrutamos de una libertad en Cristo, Padre. La libertad por la cual tú nos hiciste libre, Padre. Libre para servirte, para servir a otros, Señor, y vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, estamos más que agradecidos. Gracias te doy por cada bendecido, Señor, que tú en esta mañana, Señor, o cuando tú, Padre, en tu voluntad perfecta se manifieste, será libertado, Padre, a través de conocer la verdad de Cristo, Señor, el evangelio de la verdad de Cristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú guardas cada una de sus familias y cada una de nuestras familias. Gracias porque tu obrar en el orden espiritual está siendo, siempre ha estado manifiesto, siempre estará manifiesto sobre la tierra, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque todas las cosas, todas las demás cosas, Señor, tú harás provisión, tú estás haciendo provisión, Padre, aquel que lo necesita, Señor. Estaremos atentos de nuestro prójimo, Padre, al que está necesitado para manifestar ese servicio, porque tu Espíritu nos recuerda y nos hace conciencia, Padre, que como hijos tuyos, nuestro llamado es servir a nuestro prójimo, servir a nuestras familias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la victoria de este día. Gracias, Señor, por la victoria, Dios, que está siendo manifestada en la iglesia de Dios en el mundo entero. Gracias por cada ministro, Padre, que está llevando, Señor, el mensaje de consolación, Padre. Que está llevando, Padre, el mensaje, Dios mío, de la verdad presente, Padre, que transforma las vidas, Señor, para vida, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Llevamos, Señor, todo pensamiento cautivo de preocupación, de ansiedad a los pies de Jesucristo, Señor. Entendiendo y conociendo, Señor, por el Espíritu, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Que tú eres soberano, Padre. Que todo obra, que todo ayuda bien para aquellos que te aman, Señor. Oh, gracias, Padre. Descansamos en ti, Padre. Gracia y paz, Señor, para aquellos, Señor Dios, que escuchen este mensaje, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gracias. Bendiciones a todos. Que tengan un hermoso domingo, una hermosa y bendecida semana y victoriosa en Cristo. Y recuerda que Dios te habita, que tú tienes la vida divina, que Cristo es tu plenitud. Así que disfrútala y manifiéstala. Son bendecidos a todos. Un beso y un abrazo cibernético de Iglesia Comunidad Árbol de Vida para todos. Son bendecidos. Bye, los extrañamos.